Bueno, chicos, sí, como les comentaba, estoy en Medellín. Dentro de las cosas que hago y que tengo la fortuna de desempeñarme en mi día a día es que soy la embajadora de marca para Latinoamérica de los vinos Ramón Bilbao, que quienes están en España, pues ya me imagino que súper conocen a esta marca. Y efectivamente en estos días nos reúnen una serie de eventos aquí en Medellín, así que pues desde aquí les doy la bienvenida para que hablemos justamente de lo que llevo haciendo todos estos días, que es hablar de gastronomía y de vinos, pero desde un punto de vista diferencial. ¿Por qué nos interesó de parte de la escuela llevar a cabo esta temática en la jornada? Porque el auge de las redes sociales está haciendo que cada vez más personas queramos hablar de nuestras pasiones, entre esas la comida y la bebida, pero estamos sintiendo también que hay como muchos clones y que cada vez que se crea una cuenta habla igual que todas las demás. Así que hoy quisimos poder abarcar este tema de cómo diferenciarnos y quisimos llamarlo así, como hablar de comida en redes sin sonar a influencer foodie. Como les decía Edgardo, yo pues trabajo también dentro de otras cosas como creadora de contenido o como influencer. En Colombia, a quienes trabajamos creando contenido para redes sociales, nos ha tocado cambiar el mote con el que nos definimos y ya no decir que somos influencers, sino que somos creadores de contenido porque la palabra influencer, no sé si en los países donde ustedes están, pero al menos en Colombia, adquirió una connotación bastante negativa. Adquirió una connotación en la que se cree que el influencer son personas completamente aisladas de la realidad, son personas que además cuando van a consumir en un restaurante todo lo piden gratis y regalado. Entonces ha habido como una serie de prejuicios alrededor de la palabra, por lo cual decidimos todos empezar a llamarnos casi que creadores de contenido para poder evitar este prejuicio alrededor de nuestra profesión, que en mi caso además es un prejuicio que puede llegar a perjudicarme bastante porque pues yo soy periodista, yo escribo para el diario El Tiempo, que es el diario más leído aquí en Colombia, tengo la fortuna de contar con un blog en este espacio virtual. Y ahí puedo escribir de viajes, de gastronomía, de vinos. Entonces, como periodista, he entendido la importancia de adquirir nuestro propio tono en redes sociales. Y de eso es que queremos hablar el día de hoy. En primer lugar, quería abordar con ustedes el problema de ser un foodie en el sentido más cliché de la palabra. ¿Por qué digo en el sentido más cliché? Porque claramente hay personas que se autodenominan foodies, que es como hablamos de quienes valoran todo el tema de la comida en contenidos de redes sociales. Se autodenominan foodies, pero no por eso son clichés. Sin embargo, el grueso de ellos sí habla de la misma forma, sí se comunica de la misma forma. Errores en los que seguramente yo y todos hemos caído, pero por eso es importante que hablemos de no hacer lo mismo que el resto, porque hemos entendido que hablar de comida en redes no solo es rentable, sino que además tiene una aceptación importante de parte de la comunidad. Tenemos un público. El problema es que parte de esa aceptación se filtra a través del lente visual. Entonces empezó a importar más lo visual que la comida en sí misma. Y la comida, aunque si bien entra por los ojos en primera medida, pues la comida también es un factor sumamente olfativo y sumamente gustativo sobre todo. Pero nos hemos empezado a enfocarnos únicamente en lo visual. Entonces, cada vez es más importante hacer un gran show, hacer cosas que tengan que ver con colores y cócteles que tienen vapor y cosas que sean súper visuales, porque eso me va a registrar bien en Instagram, que pensar en, por ejemplo, cuáles son los insumos con los que elaboran ese cóctel en ese restaurante. ¿Son licores premium o son licores regulares? Ese tipo de preguntas son las que nos deberíamos hacer si queremos diferenciarnos en el vocabulario foodie. No se trata solo de priorizar la foto, que claro, por ejemplo, en nuestra asignatura de gestión de redes sociales, yo les enseño cómo tomar buenas fotografías de sus viajes, de sus comidas, de sus copas de licor, porque claramente, si no tenemos una buena foto, no vamos a lograr enganchar de primerazo a nuestro espectador. Pero el error es creer que la fotografía lo es todo. El error es creer que lo visual es todo y empezar a pasar por el filtro visual los restaurantes que visitamos para reseñar. Por ejemplo, solamente voy a restaurantes lindos, con shows llamativos, con colores vibrantes, porque eso es lo que registra bien, y todo lo demás, por más sobrio que sea y tenga una excelente comida, no me interesa. Ese es el error.
Es decir, en la asignatura, por ejemplo, en los másters sí vemos cómo tomar fotografías cautivadoras, cosas que enganchen, pero no nos enfocamos únicamente en eso, porque no se trata solamente de reducir la comida a lo que puede llegar a ser visual en las redes sociales, que es lo que está pasando. Y no hablemos solo de lo visual, hablemos también del vocabulario que utilizamos. El vocabulario que usamos no solamente en el copy o caption, que es como se le llama a la descripción que escribimos en las publicaciones que subimos, no solamente el lenguaje ahí, sino por ejemplo el lenguaje también lo usamos en las voces en off de los reels, de los videos. Cuando yo presento algo, ese guión, pues también es lenguaje. Y en todas encontramos un montón de terminologías repetidas y clichés como la joya oculta. Entonces, este restaurante es la joya oculta de Madrid. Y ahora resulta que Madrid está llenísimo de joyas ocultas porque todos lo están usando del mismo modo. O, por ejemplo, describir un alimento como, delicioso, súper rico. Porque eso no es el vocabulario que deberíamos estar usando quienes queremos profesionalizarnos en el lenguaje alrededor de la comida. Son lenguajes que son comodines, que no van a traerle un nivel experiencial al espectador como deberíamos hacerlo. Decir que una comida está rica o está fea no dice nada. En cambio, explicar por qué es una cocina que es agradable sensorialmente, pero que además atrás tiene una historia y bueno, un montón de herramientas que vamos a ver durante nuestra sesión, eso sí que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo no marco la diferencia, me va a costar crear comunidad. No sé si aquí tengamos quizás conectados exalumnos, pero quienes han sido exalumnos del máster saben que si ya hay una palabra que yo repito durante mi módulo de redes sociales es esa, comunidad. La clave aquí está en crear comunidad. Y yo no puedo crear comunidad si sueno igual a otros 300.000 creadores de contenido alrededor de la comida. ¿Por qué? Porque primero, pues no voy a conectar, voy a hacer un lenguaje comodín, un lenguaje genérico. Pero además las personas cada vez sienten que este vocabulario es muy falso y cada vez sienten que simplemente estamos haciendo publicidad. Lo sienten además superficial cuando la cocina, la comida, la enología, el mundo alrededor de las cervezas, que por ejemplo de eso justamente Edgardo es experto, todo esto alrededor de las bebidas y de las comidas tienen un montón de capas que deben ser exploradas, económicas, culturales, políticas, de agricultura. Hay un montón de historias alrededor que no se pueden quedar en decir, esta cerveza sabe bien. No se puede quedar en eso, sino que necesitamos profundizar y alejarnos de lo superficial para que además no seamos tan monótonos como todos los creadores de contenido foodies. Yo siento que la clave aquí está en valorar lo que es el alimento, porque el alimento no es lo que se ve bien, el alimento tampoco es aquello que simplemente nos nutre. Por ejemplo, aprovecho y hago un paréntesis. Si quieren ponerse curiosos, al final de clase les voy a compartir una biblioteca de recursos, autores que me gustan mucho, libros que me gustan mucho para que ustedes puedan explorarlos, pero dentro de esas cosas me gustaría que quizás investigaran la diferencia entre terminología que usamos y que no significa lo que creemos que significa. Por ejemplo, alimentación y nutrición son palabras completamente diferentes. Y yo puedo, por ejemplo, hablar de un alimento que no nutre y son completamente distintas. Pero en el periodismo gastronómico uno ve que a la ligera la gente mezcla palabras como comida, alimento, nutrición de formas indiscriminadas cuando hay que entenderlo. Cierro ahora sí este paréntesis como una invitación a que exploremos también las diferencias del lenguaje que usamos cotidianamente de forma errada y que se comete mucho en el periodismo gastronómico. Y les cuento ahora sí por qué la importancia de hablar de la comida como algo que tiene una sustancia muy profunda. Aquí a la izquierda les puse una imagen de un póster que me gusta muchísimo. En este caso está en portugués, pero que hablamos de que comer es un acto político. Comer no es un acto para redes sociales, puede terminar siéndolo como una consecuencia, pero es un acto político. Y si nosotros nos quedamos en el tono más superficial del foodie cliché, pues jamás vamos a explorar todo el potencial cultural, político, medioambiental que tiene el alimento. Aquí les puse esta imagen de un póster que me gustó muchísimo de la pelea entre la arepa venezolana versus la arepa colombiana. Realmente es un póster que es divertido, pero que encarna una de las luchas
gastropolíticas más importantes que estamos viviendo en mi país, en Colombia, en este momento. Hay una migración muy importante de venezolanos en el país y cada vez se crean más, por ejemplo, restaurantes que venden arepas venezolanas y hay todo como todo este debate de quién es la arepa, si es de Colombia o si es de Venezuela. Y cuando yo hablo en este debate, empezamos con la parte más superficial de no, es de mi país, no, es de mi país, pero si empezamos a profundizar, podríamos hablar de la historia, de las diferentes preparaciones, de las diferentes tribus indígenas que estuvieron en cada país, de dónde están los primeros rastros prehispánicos de, por ejemplo, el maíz. Hay un montón de cosas que hablar para bajar desde de lo superficial a la arepa es colombiana o la arepa es venezolana. Hay un montón de cosas detrás y por eso les quería también traer este ejemplo, porque lo que nosotros nos servimos en un plato no es neutral. Involucra, por ejemplo, toda una cadena económica que hay detrás, una distribución, una siembra, una publicidad, incluso un empaque que alguien lo tuvo que haber diseñado. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué mensaje cuenta lo que está en mi plato? Porque para contar un mensaje en mi plato no necesito ir a un restaurante de una estrella Michelin en el que el chef me va a contar toda la historia que hay detrás de esta cocción molecular. No, la historia la tiene el café que me tomo en las mañanas. Y es eso lo que deberíamos empezar un poco a explorar para diferenciarnos. ¿Por qué? Yo les quiero dar un par de ejemplos de dimensiones a través de las cuales podemos explorar nuestra próxima visita a un restaurante o nuestra próxima prueba de producto cuando queramos hacer contenido para redes sociales. La primera dimensión que me gustaría que exploráramos es la de la memoria. ¿Por qué? Porque está comprobado que la forma en la que nosotros creamos conexiones neuronales nuevas está muy reforzada con los sentidos. Entonces, nuestros recuerdos que tienen, por ejemplo, influencia olfativa, están mucho más sellados en nuestra memoria que otros. No sé si a ustedes les ha pasado que huelen quizás el perfume que usa alguna persona y de una vez piensan, este era el perfume que usaba mi abuela o este era el perfume que usaba ese docente en la escuela que no soportaba. Es entender cómo la memoria olfativa está ahí muy, muy presente. Y pasa con todos los alimentos. Podemos abordar, por ejemplo, una visita a un restaurante a través de la historia de cómo el chef se inspiró en los platos de su madre. Y ahí hablamos de memoria y hablamos de sentimientos y hablamos no solamente de la memoria de ese chef como ser humano, sino de la memoria colectiva, porque todos tenemos una historia que contar de nuestras madres. O, por ejemplo, una segunda dimensión, la del territorio, porque un ingrediente habla de dónde se siembra. Eso quienes hablamos de vino lo tenemos muy claro, ¿no? El concepto del terroir. Entonces, claramente yo sé que un Chardonnay de Francia no va a reflejarse igual que un Chardonnay de Chile. Y lo tengo muy claro porque nosotros como sommeliers entendemos el papel de la tierra en el ingrediente. Pero nosotros, porque hemos tenido que aprendérnoslo, porque hemos pasado por un montón de exámenes para averiguar la temperatura, la altitud, la siembra y al final la diferencia en un vino. El ciudadano que no tiene que dedicarse a eso, lastimosamente, por lo general, está muy desconectado del territorio del cual viene su alimento. Entonces, es una mirada que podríamos explorar. Este café de la mañana, ¿de dónde viene? ¿En dónde fue sembrado? ¿En qué lugar exacto? Porque, por ejemplo, no se trata solo de decir el café que viene de Colombia, en qué lugar de Colombia fue sembrado. Colombia tiene casi que en la totalidad de su extensión siembras de café. Entonces, entender qué pasó ahí, por ejemplo, ¿es un territorio que fue azotado por el conflicto armado o no? Son pequeñas cosas que le dan una dimensión diferente a esa taza de café que me estoy tomando en las mañanas. Número tres, la técnica. Alguna vez en una clase de periodismo gastronómico que dicto en una universidad presencial aquí en Bogotá, una estudiante mía, que además era chef, me dijo, qué pena, profe, es que yo creo que alguien que, por ejemplo, no sepa entrar a la cocina y cocinar una salsa bechamel, no tiene criterio para evaluar un restaurante. Y yo le dije, ok, difiero, pero también estoy de acuerdo con algunas cosas. ¿En qué difiero? Si tú vas a criticar la técnica, claro que por lo menos deberías saber cocinar. Pero si no vas a irte por ese lado y tu ángulo es cualquiera de las otras dimensiones del alimento, tú podrías ni siquiera saber cocinar. A mí me tienes sin cuidado si tú sabes cocinar, si me vas a traer una gran historia de la comunidad azotada por el conflicto en Antioquia que está sembrando café.
Para eso no necesito que sepas hacer una salsa bechamel. Ahora, si vas a entrar a criticar la salsa bechamel de un restaurante, sí, lo mínimo que espero es que sepas cuáles son los ingredientes. Y aprovecho aquí para hacer esta salvedad, que justamente lo vemos en nuestro máster. Hablamos siempre de la diferencia entre ser un periodista gastronómico y ser un crítico gastronómico, que esto es bien importante. El crítico gastronómico tiene otros roles, tiene otras funciones, tiene otros criterios y tiene otra, esto sí lo digo como un punto de vista muy personal, tiene otra ética. Desde mi punto de vista, el periodista gastronómico se va por otro lado. Imagínense ustedes, los que vieron esta película Ratatouille, lo que hacía Antoine Ego, ¿no? El crítico que todos le temían y que cuando él entraba a un restaurante todos temblaban porque había llegado Antoine Ego que podía arruinar la reputación de tu restaurante con una columna. Bueno, eso está más enfocado al crítico gastronómico porque el periodista gastronómico tiene otro montón de dimensiones. Hoy estamos viendo cuatro muy rápidas, pero es algo, por ejemplo, que profundizamos muchísimo en los máster. Y otra dimensión que me gustaría que tuviéramos en cuenta es la económica. Hablar de las cadenas de producción que hay detrás de cada alimento. Y es incluso un ejercicio que a mí espiritual y emocionalmente me emociona mucho hacer cada vez que estoy detrás de un plato, ¿no? Hay personas que son, por ejemplo, católicas que antes de empezar a alimentarse elevan una oración a Dios por sus alimentos. En mi caso, a mí, ¿qué me gusta hacer personalmente? A mí me gusta agradecer a toda la cadena de producción que hay detrás de esto para que llegara a mi plato, que la más básica es la persona que me lo trajo a la mesa, más allá hay un cocinero, más allá hay un distribuidor, más allá hay alguien que trasladó el camión para poderlo traer hasta aquí y así poder imaginarlo hasta llegar quizás al momento en que estuvo en la tierra. Entonces, esto me parece importante porque es una forma también no solamente de darle al alimento la importancia que merece, sino de involucrarnos en un tema que ahorita, para bien o para mal, está muy de moda, que es nuestra relación con la tierra. Y, por ejemplo, la cadena de sostenibilidad que hay detrás de un alimento está involucrada en esta dimensión de la economía, está involucrada en esta dimensión del territorio también. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la línea de producción? ¿Por qué, por ejemplo, deberíamos todos consumir más pesca local que estar buscando la langosta que viene del océano? Porque no tiene ningún sentido. Y esto es solamente una de esas cuatro dimensiones para no sentarnos y decir, este pescado sabe muy rico, sino poder de verdad abarcar mucho más en todo lo que podemos hablar alrededor de la comida. También quería entonces, ya que hemos un poco profundizado en esta problemática y hemos elevado también un poco esta crítica y hemos entendido la importancia de diferenciarnos, pues irnos a lo práctico. ¿Cómo encontramos entonces nuestro tono? Porque es muy fácil elevar la crítica, pero muy difícil no caer en eso que criticamos si no tenemos las herramientas. Así que, pues, a por ello. La primera, yo quiero aconsejarles ver su alimento desde diferentes ángulos. ¿Cuáles? Hay un montón. Hoy les quiero hablar de tres, pero me gustaría que de pronto entraran a mirar la diferencia de personalidad de marca que ustedes podrían adquirir al tener su propio canal de Instagram o de TikTok o de YouTube, lo que quieran hacer en redes sociales. En la asignatura de gestión de redes sociales de los másteres, yo les profundizo mucho sobre la teoría de los arquetipos de personalidad de marca y siempre que lo hago con mis estudiantes, esa sesión, esas dos sesiones, porque es un tema profundo y amplio, esas dos sesiones siempre yo los veo a todos en cámara con cara de pánico, porque empiezan a entender que hay mil opciones de crear tu personalidad de marca y que nunca lo habían pensado. Porque claro, es mucho más fácil ser un clon. Pero cuando yo les digo, no, mira, es que hay una personalidad que es como esta y hay un tono que es este. Y en ese sentido, la psicología del color te dice que deberías usar estos colores en todo lo que tú subas a tus redes. Y empezamos a explorar lo que al final todos acaban casi que con un boom en su cabeza de decir, carajo, estas son las pistas para diferenciarme en redes y no hablar de la joya oculta que prepara comida muy rica, sino que poder de verdad decir, esta es mi forma diferencial de comunicarme. Hoy les voy a hablar de tres opciones, pero como les digo, es un tema largo entendido en el que no se trata de inventarnos nada, ya esto está inventado. Se trata de explorar qué forma conecta mejor con mi manera personal de comunicar. Les quiero hablar de una mirada que es nuestra favorita porque es la que más exploramos en los máster, que es la mirada periodística.
Cuando tú quieres hablar de comida desde una mirada periodística, tú te centras en dos cosas. Uno, informar, pero además informar con contexto. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque informar es decir, este restaurante está ubicado en la esquina de esta calle con esta calle, abre a las 8 de la mañana y sus platos están alrededor de $5. Eso es informar. Contextualizar es ya hablar, por ejemplo, mucho más de lo que hay detrás de su cocina, de su historia, de su chef, de su territorio y bueno, de ya todas las demás dimensiones que les he estado compartiendo. Em, por ese lado, y por el lado que, como les digo, es nuestro favorito, porque es el lado periodístico, nuestro consejo realmente siempre es tratar de investigar. Y esto, chicos, a riesgo de sonar como una abuela, en mi época era mucho más difícil, pero ahora la inteligencia artificial nos lo facilita muchísimo. Entonces, claro, si yo tengo un chef al frente y el chef me dice, le presento este cóctel que lo hacemos generando nuestros propios fermentos en casa. Nosotros en nuestra cocina hacemos un fermento de ginebra con flor de Jamaica y se retira. Yo puedo solo quedarme en ello. O mientras el chef hablaba, haber grabado fácil una nota de voz en WhatsApp con la inteligencia artificial de Meta y activar mi micrófono, mandarle a la inteligencia artificial de Meta mis preguntas o el diálogo del chef y luego pedirle que me explique eso que me explicó el chef, que sonó a chino mandarín, ¿qué era? Y la inteligencia artificial me dice, claro que sí, Diana, lo que quiere decir el chef es que hacen un fermento. ¿Qué quiere decir el fermento? El fermento es que la levadura, ta, 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 ta. Eso es mucho más fácil ahora. Es clave que nosotros entendamos que todas estas herramientas que hay están trabajando para nuestro servicio. No vinieron a reemplazarnos, al menos no ahora, pero sí para trabajar en nuestro servicio. ¿Cómo hacemos? Quiero hacer una mirada periodística. Bueno, ya no tengo que irme a la biblioteca a buscar un libro de fermentos para preguntarle al libro qué significó eso que me ofreció el chef. Porque claro, como todo esto se vuelve difícil, pues hay periodismo muy superficial porque no hay tiempo ni recursos. Ya no, ahora lo tengo en mi teléfono. ChatGPT, ¿qué es un fermento? Y ya, es que un chef me acaba de decir que mi cóctel tiene fermento, ¿eso qué quiere decir? Y me lo explica, perfecto. Entonces ya sé cómo transmitir desde un ángulo diferente mi visita a este bar. Y no solo decir, miren este cóctel tan espectacular, porque eso es lo que no queremos, al menos no quienes nos inscribimos a una clase como esta. Una segunda mirada que ustedes pueden explorar, la mirada cotidiana. ¿Qué me gusta mucho de esta mirada? Que conecta. O sea, creamos comunidad a través del terreno de lo común. Como línea al margen, hubo hace muchos años un programa televisivo aquí en Colombia que se llamaba Los Puros Criollos. Y en Los Puros Criollos, ellos exploraban cosas muy cotidianas de la población más corriente de Colombia. Y lo hacían con una mirada periodística espectacular. Les aconsejo que busquen en YouTube, están todos los capítulos, Los Puros Criollos. Y por ejemplo, tienen un capítulo, no sé, podría inventarme exactamente qué ingrediente porque no lo tengo tan presente, pero digamos el aguardiente. El aguardiente es un destilado de anís que hacemos con muchísima herencia aquí en Colombia. Y un capítulo del aguardiente puede hablar con el señor de la pequeña tienda en el barrio que vende aguardientes o con el presidente de la industria licorera. Y él, el periodista, se iba en un tono muy cotidiano a hacer del aguardiente que está en nuestra mesa un documental de media hora. El pan, bueno, un documental de media hora del pan, pero desde un punto de vista muy cotidiano. Ir a la panadería del barrio de toda la vida a preguntarlo, a hablar de las preparaciones que todos comíamos, preguntar qué le enviaban a usted en las viandas, la lonchera, no sé cómo le llaman en los países de ustedes, que les enviaban a la escuela, en el alimento que les enviaban sus madres para comer en la escuela. Ahí había o no había pan. Y hablarlo desde un punto de vista mucho más cotidiano. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un concepto para hablar de el plato del día que se llama el corrientazo. Quienes vieron quizás alguna vez Betty la Fea, nuestra novela internacionalmente súper famosa, no sé si tengan presente que Betty iba a comer al corrientazo.
Nuestro grueso de la población tiene todos los días que acudir a comer a un restaurante que se puede llamar genéricamente el corrientazo, que quiere decir que tiene el plato del día a un precio bastante cómodo. Entonces, yo podría entrar a explorar el corrientazo. ¿Qué es eso? Piensen ustedes en sus ciudades, en sus territorios, ¿cuál sería algo equivalente a estos ejemplos que les estoy dando muy locales? Esa es la mirada cotidiana. Y la otra mirada que ustedes podrían entrar a explorar, si son buenos en eso, porque para esto se necesita bastante talento, la mirada sensorial. Piensan ustedes, ¿cuál es el talento de ustedes? Si, por ejemplo, ustedes son unos nerds que les encanta estudiar, que les encanta leer, la mirada periodística podría ser para ustedes. Si ustedes son unas personas que les encanta el relacionamiento público, porque ustedes sí hablan con todo el mundo, se hablan con el dueño de su compañía multinacional que tiene muchísimo dinero, pero también con el señor que presta el servicio de vigilancia en su piso y con todos es amigo porque usted es una gran persona, relacionamiento público, la mirada cotidiana sería perfecta para usted porque usted ya tiene el ojo agudo para lo que vive la gente día a día. O si usted es muy bueno con sus sentidos, pues la mirada sensorial sería perfecta para usted. Porque digo que esto es como un talento, porque no a todo el mundo, por ejemplo, le descubre los aromas a la comida. No todo el mundo es bueno en ello. Y está bien, por eso hay diferentes miradas. Pero si ustedes son buenos con sus sentidos, si ustedes son unas personas con una sensibilidad alta, que saben describir texturas, que saben, por ejemplo, que si están en un restaurante, no solamente comieron, sino que están pendientes de la música que está sonando, de la temperatura del restaurante. Si ustedes son personas muy sensoriales, esta mirada es perfecta para ustedes. ¿Cuál es un tema que aquí me parece importante? En ese sentido, tenemos que ampliar, pero enormemente nuestro vocabulario. Porque una cosa es yo saber cerebralmente qué sabor tuvo lo que comí. Y otra cosa es saberlo transmitir en palabras. Hay que ampliar nuestro lenguaje. Hay que saber que, por ejemplo, hay palabras que aunque en teoría digan lo mismo, transmiten diferente. El aroma habla diferente del olor y habla diferente de la fragancia, por ejemplo. Entonces son palabras que pueden hablar de lo mismo, de lo que siente mi olfato, pero cuando yo quiero describir, tengo que saber de qué hablo. Hablo de la fragancia, del perfume, del aroma o del olor. ¿Qué transmite mejor lo que yo quiero Algo pasó, Diana. sensorialmente? Te hemos perdido un momento. ¿Estás por ¿Ahí me están ahí? escuchando mejor? Ahora sí, ahí estamos. Ay, qué lástima, perdón. No, Gracias, Edgardo, por avisarme. ¿En qué no hay parte ningún me problema. quedé? Estabas explicando, bueno, nada, en menos de 10 segundos fue, no duró Ah, nada, así perfecto. no te preocupes, puedes Listo, continuar. listo. No, no, les estaba como dando el ejemplo de cuatro palabras que nos hablan de lo que podemos nosotros captar con el olfato, pero que pueden transmitir cosas completamente distintas. Olor, aroma, fragancia, perfume. ¿Cuál de estas cuatro palabras utilizo para aquello que yo estoy sintiendo con mi olfato? Si yo me voy a ir por la mirada sensorial, tengo que ampliar bastante mi vocabulario y ahí hay un reto importante. Les traje este ejemplo de cómo hablar del café de la mañana desde cualquiera de estas tres miradas. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en la mirada periodística, voy a esconderlos aquí a todos, los estoy viendo en sus cámaras, entonces necesito minimizarlos para poderles hacer una lectura en voz alta. En la mirada periodística, por ejemplo, el café que tomamos en la mañana casi siempre viene de pequeños caficultores. En Colombia, más del 95% de las fincas cafeteras tienen menos de 5 hectáreas. Esta tasa, aunque parezca rutinaria, sostiene la economía de miles de familias y se exporta a más de 40 países. Recordemos, esto sería una mirada periodística, porque informa, porque da contexto, porque me da cifras, porque me habló de territorio, de un montón de cosas. Otra mirada para hablar del mismo café podría ser la mirada cotidiana. Entonces, por ejemplo, el café de la mañana suele ser tinto de greca en la tienda de la esquina. En Bogotá, millones de personas lo compran camino al trabajo por 2.000 o 3.000 pesos. No importa si es fuerte, aguado o servido en vaso plástico. Lo que vale es la pausa de 2 minutos para empezar el día. De esta forma, yo me bajé al nivel de lo cotidiano, de lo que la mayoría de la población vive y me alejé del contenido inspiracional
que es lo que más prima en Instagram. De por sí, aquí Melissa dice que le incomoda lo vacío. Y es que yo siento, Melissa, que eso vacío está muy ligado a lo aspiracional, a no hablar porque no nos parece digno del café que sirvo en mi cocina en la casa en la mañana y que debo tomármelo apurado mientras alisto a mis hijos para ir a la escuela, sino que debo hablar del café que tiene arte latte espectacular en la espuma, mientras está ahí en esta pastelería que está diseñada de forma muy fancy, porque si no, no vale la pena. Eso es lo que se nos vuelve vacío. La mirada cotidiana te ayuda también un poco a aterrizar lo que vivimos todos día a día y conecta el alimento con la importancia que tiene en nuestra vida. Y el otro ejemplo que les quise traer del mismo café en la mañana, pero desde la mirada sensorial, fíjense que ya habla mucho de lo que yo siento sensorial, de mis cinco sentidos. Entonces, el primer sorbo de este café que compré ayer es particular. El amargor es inmediato, seco, pero detrás aparece una nota dulce que recuerda al caramelo tostado. El vapor levanta los aceites del grano y por eso huele más intenso que cuando estaba molido en la bolsa. Son descripciones de producto que yo hago desde otro ángulo completamente distinto, desde otra mirada, literal, porque eso es lo que quiero que veamos, que el mismo café, yo puedo recomendarlo y decir, este café está muy rico, la verdad es que se siente diferente a otro café y muchas gracias a tal marca por enviármelo, a decir, este café que me acaba de enviar esta marca, lo voy a tomar por primera vez frente a ustedes y tan pronto uno abre la bolsa, uno siente notas terrosas, mucha tierra, mucho mineral, algo de madera, vamos a prepararlo. Eso es diferente. Y aceptaste la misma pauta y la misma publicidad de ese café, pero lo transmitiste de una forma en que tu audiencia dice, yo a Diana sí le creo ese café porque me lo acaba de describir y suena como un café que a mí me gustaría tomar. Entonces es por eso que nos alejamos de esta forma de la superficialidad. ¿Listo? Reina María me pregunta si se vale incluir las tres miradas en el mismo texto. Maravilloso. Y de por sí es una de las mejores formas en que puedes hacer periodismo gastronómico. En el contenido en redes no estoy tan segura, no tanto porque no puedas, sino porque el tiempo no alcanza, porque tienes que hacer un video de máximo 90 segundos o si no la gente se te desengancha y se va. Así que alcanzar a hacer las tres miradas en un video tan corto puede jugarte en contra de que no termines de profundizar al final en ninguna. No me contaste la suficiente información, o sí me la contaste, pero me quedaste corta en la descripción de cómo se siente esa comida. Entonces, en periodismo más largo, si quieres hacer una crónica de un restaurante, te da. Para redes no es que no se pueda, no es que esté mal, no es que sea mal visto, sino que puede ser confuso porque tienes la camisa de fuerza del tiempo y de que el algoritmo cada vez quiere cosas más ágiles. Así que quería para que justamente podamos, ya después de que vimos estas miradas y las formas, primero vamos como a irnos un poquito para atrás, porque quiero que recordemos que primero hablamos de las cuatro dimensiones. Aquí, perdón, porque tengo este logo acá, así que para que luego cuando yo pueda compartirles esta presentación, ustedes puedan verlo bien. Ahora sí, las cuatro dimensiones. Entonces, acordémonos que hay cuatro dimensiones de la comida y que todos deberíamos saberlas. Ya cuando nosotros podemos ver la comida a través de sus dimensiones, ya nosotros podemos entonces decir, perdón, ya entonces podemos decir que hay tres opciones para hablar de esas cuatro dimensiones. Tres, como les digo, muy superficialmente, porque como les comentaba justamente en los másteres, esto nos requiere dos o más sesiones. Pero después, además de que tenemos esas tres miradas, ahora sí quiero aterrizarles los recursos prácticos que ustedes pueden llevar a cabo para poder empezar a encontrar su propio tono. Entonces, primero, como les digo, chicos, es muy importante que profundicemos en nuestro vocabulario. Una de las herramientas que yo les entrego en el toolkit de la asignatura en el máster es una hoja de Excel con miles de casillas con vocabulario que se presta para hablar de comida y está dividida por sentidos, por el gusto, por el olfato, porque hay un montón de palabras que no tenemos ni idea. Les acabo de dar el ejemplo de olor, aroma, fragancia, perfume. Cuando normalmente hablamos de, uy, esto huele muy rico. ¿Por qué no forzamos a nuestro cerebro a crear una frase más estructurada
y hablamos de que este café tiene fragancia a caramelo. ¿Necesitamos un esfuerzo mayor? Sí, no solo sensorial, no es solo tomar el café y decir, qué olor es este? ¿Qué olor? Ah, es caramelo. Sino luego además un esfuerzo en redactar con el vocabulario que es. Así que lo primero es eso, aprendamos vocabulario alrededor del alimento, alrededor de la bebida, para poder hablar de él. Así empezamos a prescindir de rico, delicioso, buenísimo, sino que empezamos a transmitirle a la gente efectivamente cómo se siente este alimento. Y también, perdón que otra vez se me abrió acá, también me parece muy importante que nosotros podamos aterrizar a lo cotidiano, lo sensorial. Entonces, por ejemplo, hablar de un vino yo podría decirles a ustedes que tiene aromas a panificación y ustedes no me van a entender. O puedo decir que tiene aromas que recuerdan a pan recién horneado o a galleta de leche. Y ahí ustedes ya van a entender la panificación, pero desde un punto de vista más cotidiano. Entonces, también no solamente explorar el vocabulario, sino tampoco excedernos en los tecnicismos, sino esto justamente hacerlo de una forma pues más cotidiana. ¿Listo? Siguiente. El storytelling. Storytelling es básicamente contar historias. Cada plato es una historia. Entonces yo puedo empezar a, en vez de decir que este plato está riquísimo, preguntar la historia de este plato. Seguramente, casi ningún plato en ningún restaurante está ahí por casualidad. Seguramente te van a decir, es que esto hace parte de una receta que el chef aprendió en un viaje a Tailandia. Quiero saber más de esta historia. Y ahí yo empiezo a enganchar con las personas. Ahora, supongamos que el chef está muy ocupado en cocina y no tiene el tiempo para venir y contarme la historia de su plato. Bueno, empiezo a buscar historias alrededor de esto que está ahí. De, por ejemplo, ese pimiento. ¿Cómo llegó el pimiento a América? El pimiento ya era de América. Entonces, ¿cómo llegó a Europa? Este tipo de cosas, preguntarme el por qué, preguntarme el qué hay de atrás. Y eso engancha mucho más que hablar simplemente de que este plato pues tiene pimientos. También, agarremos un detalle. Si quiero yo, por ejemplo, reseñar un restaurante completo, seguramente ese restaurante ya lo han reseñado otros 30 foodies. ¿Yo qué puedo hacer? Agarrar el detalle, entrar y revisar y darme cuenta de que hay una fotografía tomada en esa pared y preguntar si es que de pronto ese paisaje, ¿qué significa? Ah, no, sí, mira, esta fotografía es de la Plaza, la Monumental de las Ventas. Ah, bueno, ¿y por qué está ahí? Ah, porque es que una influencia de nuestro restaurante y ahí hay un detalle del cual se desprende una historia, por ejemplo. Y fíjense que el detalle no debe ser solamente la comida, porque si yo lo que quiero es hablar de restaurantes en general, pues hay un montón de atmósferas. Ahora, si yo de lo que sí quiero es hablar de un plato, pues también puedo agarrar un solo ingrediente y explorarlo como un detalle espectacular. Hay, por ejemplo, una copa de coctelería que se diseñó inspirada en el tamaño del busto de una reina. Qué buena historia. Entonces, me sirven el cóctel. Es que ahora es tan fácil, chicos. Le saco una foto y le digo a ChatGPT, cuéntame una curiosidad según esta foto. Y me puede decir, el tamaño de esa copa fue inspirado en que María Antonieta. Ah, perfecto. Aquí tengo una historia y ya yo empiezo a explorarla y ahora sí pruebo el cóctel y hago lo mío. Pero la intención me la soluciona la tecnología. Y ahí visito ese restaurante y hablo, no como los otros 29 foodies que estaban conmigo. Yo no soy una más. Hablo de una forma distinta a como todos los demás van a decir, miren este bar tan espectacular con coctelería de autor en Bogotá. Hablo de una forma completamente distinta y cada vez es mucho más fácil. Entonces, como les comentaba, ya para ir finalizando, porque quiero además tener unos minutos para poder resolver dudas o comentarios, en la última diapositiva, esta presentación, Edgardo, ¿podemos hacerles llegar la presentación a todos? Perfecto. Entonces, esta presentación ustedes la van a recibir y en la última diapositiva, ustedes van a encontrar algunas cosas que a mí me sirven como inspiración, que yo suelo utilizar también como biblioteca de recursos en todas mis clases. Me gustaría que si han de elegir algo, sea de los libros de arriba, uno sea El dilema del omnívoro, espectacular forma de entender las dimensiones de lo que comemos y cómo lo comemos.
Y parte de la base de que los koalas solo comen eucalipto, así que tienen su vida resuelta. No tienen que estar pensando 3 veces al día en qué comer. Pero nosotros que comemos todo, cada una de nuestras decisiones tiene una implicación, no solo calórica, no solo en salud, sino también política, también económica, también social, porque lo que yo como le dice a los demás mucho de mí. Entonces, el dilema del omnívoro es maravilloso, está muy centrado en la economía de la agricultura en Estados Unidos, pero nos ayuda mucho también a abrirnos la mente. Y número dos, A la mesa con Darwin. Por eso se los dejé al principio. A la mesa con Darwin es un libro que yo creo que está entre mis amores, porque agarra diferentes cosas de lo que comemos cotidianamente y explora cómo evolucionó. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos alcoholizamos? ¿Cuál, ¿Cuándo fue el primer momento en que decidimos consumir un fermento y tomarlo para alterar nuestra conciencia? Ahí lo explica. ¿Cómo llegamos al queso? El queso es un microcultivo de seres vivos. ¿Cómo lo perfeccionamos y cuál fue la primera persona que quiso hacerlo? Entonces, este libro también se los recomiendo mucho. Y en general les dejé también autores. Obviamente les recomiendo nuestro máster en periodismo gastronómico, que Edgardo ahí muy amablemente nos ha estado asesorando mucho al respecto y todas las preguntas al respecto también se las pueden hacer a él. Y un par de ejercicios les puse al final. El glosario personal fue algo que a mí me ayudó muchísimo cuando empecé en esto. Cuando yo empecé a estudiar sommelería, en mi libreta de apuntes del cuaderno de las clases, toda la primera parte, es decir, de adelante hacia atrás, eran mis apuntes de clase, pero de atrás hacia adelante eran palabras espectaculares que decían mis profesores. Entonces, yo simplemente las apuntaba. Entonces, si una profesora decía, es que siento que la permanencia en boca no es suficiente, yo, ay, permanencia en boca, pa, y me iba a la parte de atrás del cuaderno y escribía. Entonces, mi parte del cuaderno de atrás hacia adelante era mi glosario personal y de adelante hacia atrás eran mis apuntes. Y a mí personalmente, pues, me sirvió muchísimo. Pueden, por ejemplo, agarrar posts de foodies que a ustedes no les gusten mucho y reescribirlos, decir cómo lo haría yo. Si lo quieren hacer conmigo, maravilloso. Todos seguimos cometiendo errores. Y es estar todo el tiempo intentando perfeccionar en cómo lo transmitiría yo. En esta última diapositiva encuentran como un kit de herramientas que les preparé con la intención de que podamos seguir explorando todo esto. Entonces, finalmente, ese era el tema que nos reunía hoy, poder diferenciarnos no solamente desde una crítica, sino también desde una observación de herramientas de qué puedo empezar a hacer yo hoy para transmitir mi forma de comer de una manera diferente. Muchísimas gracias por haber estado acá.